Nunca olvidaré el olor a sal pegado a la piel y el eco de las voces atravesando las paredes finas de la Barceloneta, porque allí, entre callejones estrechos y balcones que casi se tocaban, empezó todo para mí. Cuando hablo de mi infancia, no hablo solo de recuerdos, hablo de un latido constante que aún me acompaña, de una manera de mirar la vida que se forjó entre el mar y el bullicio, entre la necesidad y la alegría desbordada. Yo nací en un barrio donde nadie tenía demasiado, pero todos parecían tenerlo todo cuando se trataba de reír, de cantar o de inventarse una fiesta con lo que hubiera a mano. Y mi padre, ay mi padre, pensaba en el flamenco, en el vivir, en el comer, en el gastar, y yo soy muy así, muy gastona, muy de disfrutar el momento como si el mañana fuera un rumor lejano. La Barceloneta de mi niñez no era la postal que hoy pasean los turistas con chanclas y cámaras. Era un barrio de pescadores, de mujeres que tendían la ropa mientras discutían a gritos con la vecina de enfrente, de hombres que volvían del trabajo con las manos ásperas y el corazón cansado pero con ganas de una copla. Las calles eran estrechas, sí, pero estaban llenas de vida. Siempre había alguien asomado al balcón, alguien friendo sardinas, alguien riendo demasiado alto. Y el mar estaba ahí como un padre más, vigilándonos, marcando el ritmo de las mareas y de nuestras propias emociones. En casa no sobraba nada. Recuerdo la mesa pequeña, las sillas desparejadas, el suelo que crujía. Pero también recuerdo la radio sonando, el olor a guiso, la voz de mi madre llamándome desde la cocina y la presencia poderosa de mi padre cuando entraba con ese aire suyo de artista frustrado y hombre libre a la vez. Él tenía esa cosa especial, esa pasión por el flamenco que le salía por los poros. No era famoso, no salía en los carteles, pero vivía el flamenco como si fuera una religión. Y cuando se arrancaba a cantar, el piso entero parecía ensancharse. Mi padre pensaba en el flamenco, el vivir, el comer, el gastar. No pensaba tanto en el ahorrar, en el guardar para mañana. Pensaba en la mesa llena hoy, en el vino compartido hoy, en la risa estallando hoy. Y yo crecí viendo eso, mamando esa filosofía. Había semanas en que el dinero volaba como las gaviotas sobre el puerto, pero nunca faltaba una excusa para celebrar algo. Un santo, un cumpleaños, una visita inesperada. Y yo miraba y aprendía que la vida, aunque fuera dura, también podía ser una fiesta. Ser niña en la Barceloneta era correr sin miedo. Íbamos de un lado a otro, con las rodillas siempre raspadas y el pelo revuelto por el viento del mar. Jugábamos en la calle porque la calle era nuestra extensión natural. Las madres se gritaban de balcón a balcón para vigilarnos. Que no se meta en el agua. Que suba ya, que es tarde. Y nosotras hacíamos caso a medias, porque la libertad sabía demasiado bien. Yo era inquieta, curiosa, con una energía que no cabía en un solo cuerpo. Ya entonces sentía que había algo en mí que quería salir, que quería decir cosas, que quería hacer reír, emocionar, llamar la atención, ¿para qué negarlo? En casa, cuando mi padre cantaba, yo me quedaba embobada mirándolo. Tenía una manera de cerrar los ojos, de fruncir el ceño, de golpear la mesa con los nudillos al compás. A veces, después de unas copas, se levantaba y empezaba a bailar, y mi madre se reía mientras fingía que aquello era una locura más de las suyas. Pero yo veía otra cosa. Veía un hombre que, aunque no tuviera grandes riquezas, tenía algo que nadie podía quitarle, la pasión. Y eso se me quedó grabado como una lección silenciosa. Había días de escasez. Claro que sí. No voy a pintar mi infancia como un cuento de hadas. Hubo momentos de preocupación, de cuentas que no salían, de discusiones en voz baja cuando creían que yo no escuchaba. Pero incluso en esos días, mi padre encontraba la manera de encender una chispa. Hoy comemos lo que haya, pero cantamos mejor que nadie, decía. Y esa mezcla de precariedad y dignidad, de carencia y alegría, me formó. Me enseñó que el humor puede ser un escudo, que la risa puede ser una forma de resistencia. La Barceloneta era también un lugar de mujeres fuertes.
Mi madre y las vecinas eran verdaderas heroínas anónimas. Trabajaban sin descanso, cuidaban de los hijos, sostenían las casas con una firmeza que no siempre se reconocía. Yo las observaba mientras hablaban, mientras criticaban, mientras se confesaban sus penas. Aprendí de ellas la ironía, el carácter, esa manera de decir las cosas sin rodeos. Quizá por eso siempre he sido tan directa, tan poco amiga de callarme lo que pienso. Recuerdo el mercado, los puestos de pescado con el hielo brillando bajo la luz, los gritos de los vendedores anunciando la mejor oferta. Recuerdo a mi madre regateando, contando las monedas, decidiendo qué llevarse y qué dejar. Y recuerdo a mi padre entrando en escena, diciendo que ese día había que comprar algo especial, que la vida era corta. Y mi madre mirándolo con esa mezcla de amor y resignación. Yo, en medio, aprendiendo que el equilibrio entre la prudencia y el derroche es una danza complicada. Con los años entendí que esa forma de ser gastona no era solo una cuestión de dinero. Era una actitud ante la vida. Era decir sí a una cena improvisada, sí a un viaje inesperado, sí a un vestido que te hace sentir maravillosa aunque no lo necesites estrictamente. Era la herencia invisible de un padre que prefería un buen cante a una cuenta bancaria abultada. Y yo no me avergüenzo de eso. Al contrario. He trabajado mucho, he luchado mucho, y cuando he tenido, he disfrutado. Porque sé lo que es no tener. Mi infancia estuvo llena de contrastes. Por un lado, la sencillez casi austera del barrio. Por otro, la riqueza emocional que se respiraba en cada esquina. Los vecinos eran familia extendida. Si en casa faltaba algo, siempre había alguien dispuesto a echar una mano. Y si en casa sobraba alegría, también se compartía. Aquello era una red invisible que nos sostenía a todos. Y yo crecí sintiéndome parte de algo más grande que mi propia historia. Había noches en que el calor era insoportable y dormíamos con las ventanas abiertas, escuchando el murmullo del barrio. Voces lejanas, una radio encendida, el sonido del mar de fondo. Yo miraba el techo y soñaba con escenarios, aunque todavía no supiera ponerle nombre a ese deseo. Sentía que quería contar historias, que quería vivir muchas vidas en una sola. Quizá porque en la Barceloneta cada vecino parecía un personaje de novela, con sus dramas, sus secretos, sus grandezas y miserias. Mi padre, con su amor por el flamenco, me enseñó también el valor de la emoción sin filtros. El flamenco no se canta con medias tintas. Se canta con las entrañas. Y así he intentado vivir yo, con las entrañas por delante. Eso a veces te mete en líos. Claro. No todo el mundo está preparado para alguien que siente y dice con tanta intensidad. Pero yo no sabría ser de otra manera. Soy hija de un hombre que pensaba en el vivir antes que en el calcular. Cuando miro atrás, veo a esa niña descalza corriendo por la arena, riendo sin saber que un día el mundo la miraría desde un escenario o una pantalla. Veo a esa niña escuchando a su padre cantar y sintiendo que algo en su interior se encendía. Veo a esa niña aprendiendo que la dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo lo vives. Y me emociono, porque esa niña sigue aquí, dentro de mí, recordándome de dónde vengo. La Barceloneta me dio carácter. Me dio voz. Me dio esa mezcla de descaro y ternura que muchos reconocen en mí. Me enseñó que se puede ser fuerte sin perder la risa, que se puede sufrir sin dejar de celebrar. Y sobre todo, me enseñó que la vida, por muy dura que sea, merece ser vivida con intensidad. Mi padre lo sabía. Por eso cantaba. Por eso gastaba. Por eso soñaba. A veces pienso en él y en cómo habría reaccionado al verme en ciertos momentos de mi vida. Creo que se habría sentido orgulloso, no tanto por los éxitos, sino por la manera de enfrentarlos. Porque si algo me inculcó fue el amor propio, la valentía de ser quien eres aunque no encajes del todo. En un barrio como la Barceloneta, donde todos se conocen, destacar puede ser complicado. Pero yo siempre tuve algo que me empujaba a no conformarme.
No reniego de nada. Ni de las estrecheces, ni de las discusiones, ni de las noches sin lujos. Todo eso me hizo quien soy. Y cuando digo que soy muy gastona, lo digo con una sonrisa que encierra toda esa historia. No es solo gastar dinero. Es gastar energía, gastar pasión, gastar vida. Es no guardarse nada para un futuro incierto. Es abrir la mano y el corazón. Hoy, con 75 años, miro atrás y siento gratitud. Por el barrio, por mis padres, por cada momento que me formó. La Barceloneta ya no es exactamente la que fue, pero en mi memoria sigue intacta, con sus olores, sus sonidos, su mar siempre presente. Y cada vez que recuerdo a mi padre cantando, entiendo que mi verdadera herencia no fueron bienes materiales, sino una forma de estar en el mundo. Esa forma que me dice que hay que vivir, comer, cantar y, sí, gastar. Porque la vida no es un borrador que puedas repetir después. Es una función en directo. Y yo aprendí desde niña que, cuando se abre el telón, hay que darlo todo. Y cuando digo que hay que darlo todo, no lo digo como una frase bonita para quedar bien, lo digo porque lo vi en casa, porque lo respiré desde pequeña, porque en mi barrio nadie sabía vivir a medias. La Barceloneta era un escenario permanente, aunque nosotros no lo supiéramos. Cada portal tenía su tragedia y su comedia, cada balcón era un palco desde el que se opinaba de todo, y cada cocina era un camerino donde las mujeres se transformaban en reinas sin corona mientras removían un puchero. Yo aprendí muy pronto que la dignidad no tiene que ver con el dinero. En mi casa no había lujos, pero había orgullo. Mi padre podía gastarse lo que no tenía en una comida con amigos, pero jamás permitió que nos sintiéramos menos que nadie. Somos pobres, pero no somos miserables, decía. Y esa frase se me clavó como un tatuaje invisible. Porque una cosa es no tener, y otra muy distinta es agachar la cabeza. Y en eso, en mi casa, no se agachaba la cabeza ante nadie. Recuerdo las tardes en que el barrio se llenaba de música improvisada. Bastaba que alguien sacara una guitarra para que se armara un corrillo. Mi padre era de los primeros en acercarse. Tenía esa necesidad casi física de cantar, de expresarse, de sentirse vivo a través del flamenco. No era una afición, era una forma de existir. Y yo me quedaba a su lado, observando cómo la gente se callaba cuando empezaba a entonar una soleá o una bulería. Había algo magnético en ese momento, algo que me hacía entender que el arte tiene poder. Muchas veces he pensado que mi vocación nació ahí, entre sillas de Anea y vasos de vino barato, escuchando a mi padre dejarse la voz. Yo veía cómo la emoción recorría las caras de los vecinos, como alguno se limpiaba una lágrima disimuladamente. Y entendí que provocar algo en los demás era un regalo. Que hacer reír o llorar no era poca cosa. Que había una magia en conectar con el otro a través de la palabra, del gesto, del cuerpo. En casa también había discusiones. Claro. Mi madre era más prudente, más consciente de las cuentas, de la realidad que no perdona. Ella sabía que no se puede vivir solo de coplas y entusiasmo. Y más de una vez le reprochó a mi padre su ligereza con el dinero. Yo escuchaba esas conversaciones desde el pasillo, fingiendo que no estaba, y sentía que entre ellos había una tensión constante entre el deber y el deseo. Quizá por eso yo soy una mezcla de ambos. Tengo esa parte impulsiva que heredé de él y esa parte luchadora, resistente, que heredé de ella. Ser gastona en aquel contexto no era solo comprar cosas. Era apostar por la alegría aunque no tocara. Era decir sí cuando la lógica decía espera. Y eso tiene un precio. Claro que lo tiene. Pero también tiene una recompensa enorme, la sensación de haber vivido de verdad. Yo he cometido errores, como todo el mundo. He confiado demasiado, he abierto la mano más de la cuenta, he puesto el corazón donde quizá no debía. Pero nunca me he arrepentido de haber sentido intensamente. La Barceloneta me enseñó también el valor del humor como defensa.
En un barrio donde las noticias no siempre eran buenas, la ironía era una tabla de salvación. Las vecinas podían estar hablando de algo terrible, y de pronto, alguien soltaba una frase ingeniosa que desataba la carcajada general. Esa capacidad de reírse incluso en medio de la dificultad es algo que llevo conmigo. En mi carrera, en mi vida personal, he utilizado el humor como escudo y como espada. Porque el humor desarma, pero también revela verdades. Recuerdo el día en que empecé a darme cuenta de que yo quería algo más. No sabía exactamente qué, pero sentía que mi mundo no podía limitarse a esas 4 calles. Amaba mi barrio, lo sigo amando, pero había una inquietud dentro de mí que pedía escenario, que pedía foco, que pedía contar historias más allá de la esquina. Y eso, en un entorno tan cerrado, no siempre era fácil de entender. No todas las niñas soñaban con lo mismo. Muchas estaban destinadas a repetir el esquema que habían visto en casa. Yo, en cambio, sentía que necesitaba romperlo un poco. No fue una decisión de un día para otro. Fue algo que se fue gestando poco a poco, como esas mareas que suben sin que te des cuenta hasta que el agua ya te cubre los pies. Cada canción que escuchaba, cada película que veía, cada función escolar en la que participaba era una confirmación de que había un camino para mí más allá de lo conocido. Y, sin embargo, jamás quise renegar de mis raíces. Al contrario, siempre he sentido que mi fuerza viene precisamente de ahí. Cuando he interpretado personajes fuertes, mujeres con carácter, mujeres que no se callan, siempre he pensado en las mujeres de mi barrio. En mi madre, en mis vecinas, en esas conversaciones en la escalera. Ellas eran auténticas actrices sin saberlo. Tenían una expresividad natural, una manera de contar anécdotas que ya quisiera cualquier guionista. Yo aprendí a observarlas, a imitar sus gestos, sus tonos. Sin darme cuenta, estaba construyendo mi propia escuela. Y mi padre fue mi primer referente de artista. Aunque no viviera de ello, aunque su escenario fuera el comedor de casa o la calle, él me enseñó que el arte no es una pose, es una necesidad. Que si llevas algo dentro, tienes que sacarlo, aunque no te paguen, aunque no te aplaudan siempre. Esa autenticidad es la que he intentado mantener a lo largo de los años. No hacer nada por quedar bien, no decir lo que se espera si no lo siento. Con el tiempo comprendí también las contradicciones de aquella forma de vivir. El vivir y gastar puede ser maravilloso, pero también puede traer inseguridad. No siempre es fácil crecer en un ambiente donde el dinero entra y sale sin planificación. Eso te obliga a madurar antes, a entender que la estabilidad no está garantizada. Quizá por eso, cuando empecé a trabajar y a ganar mi propio dinero, sentí una mezcla de euforia y responsabilidad. Quería disfrutarlo, claro que sí, pero también quería asegurarme de no repetir ciertos errores. Aún así, no he dejado de ser esa mujer que disfruta de una buena comida, de un capricho, de invitar a los amigos. Porque para mí el dinero siempre ha sido un medio, no un fin. Es una herramienta para compartir, para celebrar, para crear momentos. Eso lo aprendí de niña, viendo a mi padre llenar la mesa aunque luego hubiera que apretarse el cinturón. Y puede que a algunos les parezca imprudente, pero para mí tiene un sentido profundo. La vida es ahora. Cuando vuelvo a la Barceloneta, aunque ya no sea la misma, siento que algo en mí se recoloca. Camino por esas calles y veo superpuestas las imágenes de mi infancia. Me veo corriendo, riendo, escuchando a mi padre cantar. Y me doy cuenta de que todo lo que soy se empezó a escribir allí. Que cada aplauso que he recibido lleva un eco de aquellas primeras palmas improvisadas. Que cada personaje que he interpretado tiene un poco de esas mujeres y hombres que me rodearon. A mis 75 años, la memoria se convierte en un tesoro.
Hay cosas que se difuminan, pero otras permanecen con una nitidez asombrosa. El timbre de la voz de mi padre cuando arrancaba una copla. La mirada cómplice de mi madre cuando yo hacía alguna travesura. El sonido del mar en las noches de verano. Esos recuerdos no se gastan, no se agotan, por mucho que yo sea gastona en otras cosas. Si algo me gustaría que se entendiera es que mi forma de ser no nació de la nada. No es un capricho, no es una pose. Es el resultado de una educación sentimental muy concreta. De un padre que pensaba en el flamenco, en el vivir, en el comer, en el gastar. De una madre que sostenía la casa con firmeza. De un barrio que enseñaba a sobrevivir con dignidad. Yo soy la suma de todo eso. Y cuando miro a esa niña que fui, no siento lástima por lo que no tuvo. Siento orgullo por lo que sí tuvo. Amor, carácter, referentes, música, mar. Siento que, a pesar de las dificultades, fui rica en experiencias, en emociones, en historias. Y quizá por eso, cuando he tenido éxito, no me ha mareado del todo. Porque sé que la verdadera riqueza no está en las cifras, sino en lo que te construye por dentro. Sigo siendo esa mujer que prefiere una mesa llena de amigos a una caja fuerte llena de billetes. Sigo creyendo que la vida se celebra, que el arte se vive con pasión, que no hay que guardarse nada esencial. Y si eso me convierte en gastona, lo acepto con orgullo. Porque gastar también es dar, es compartir, es apostar por el presente. La Barceloneta me enseñó que la vida puede ser dura, pero también hermosa. Que el flamenco puede sonar en un piso pequeño y convertirlo en palacio. Que un padre con sueños y defectos puede dejar la herencia más valiosa, la de atreverse a sentir. Y yo, a mis 75 años, sigo sintiendo. Sigo recordando. Sigo agradeciendo. Porque todo empezó allí, entre el mar y las coplas, en ese rincón donde aprendí que vivir es un arte y que, cuando se trata de vivir, hay que hacerlo sin miedo y sin medias tintas.